meses hemos estrenado Cascanueces. En junio tenemos una gala enorme de 2 horas y media de las obras sinfónicas, etcétera, etcétera. Con eso también nosotros estamos presentando la cultura tanto europea como americana en Paraguay. Bueno, entonces, como he dicho, yo es una persona leyenda que ha sobrevivido bastante y algunos momentos de su vida también nosotros encontramos en esta novela que se llama El invierno de Gunther. Bueno, también para no molestar mucho a nadie de ustedes, que yo quiero decir que El invierno de Gunther ya está traducido en 40 idiomas. Para comparar, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez ha traducido en 35 idiomas. Este en 40. Ahora nosotros estamos presentando la traducción en catalán. Como ha dicho Darío, mañana yo participo en la presentación en Varsovia, después en Atenas, después en Moscú, Rostov del Don, la capital de Ucrania, en Kiev, y la ciudad de Dnipropetrovsk. Es muy complicado pronunciar, yo entiendo, pero es una ciudad ucraniana también que se encuentra en la orilla del río Dnipro. Bueno, un rasgo especial de este libro es que para los europeos, creo yo, desde mi punto de vista personal, para europeos, eso es enciclopedia de la vida paraguaya, porque el primer capítulo empieza este libro cuando un profesor norteamericano está explicando a los estudiantes algo de la mitología, algo de las leyendas, algo de las tradiciones de la gente indígena, ¿no? de esta tierra, de guaraní. Y nosotros, incluso en las primeras páginas, aprendemos las palabras guaraní, que es caraí, por ejemplo, ¿no? ¿Qué significa esta palabra en guaraní? ¿Qué significa en español caraí? Es bueno, entre comillas, vamos a decir, un sacerdote, ¿no? Pero sacerdote de guaraní, ¿no? Es ¿qué significa, por ejemplo? Bueno, a mí me gusta mucho esta palabra, por ejemplo, cuñataí, que significa una chica joven. Por eso me gusta. Hay muchas cosas más de eso de guaraní nosotros estamos sacando. Incluso desde primeras páginas nosotros entendemos que uno de los principales personajes de la mitología de Paraguay es Jaguar. Jaguar celeste, o como nombramos también el tigre celeste. Y si no, bueno, yo traigo conmigo, por ejemplo, también es la edición original en castellano, en español, la 4ª edición ya que ha salido en Paraguay. Es la foto de cúpula de Catedral Principal de Asunción, y si vamos a mirar atentamente en el cielo aparece el rostro de Jaguar, porque